Madre mía, chicos, que os traigo un salseo que os va a explotar la cabeza. Resulta que Ander Cell ha soltado la bomba, y parece que Kerem Bürsin se ha quedado con cara de póker. Sí, lo que estáis oyendo. La ruptura de la parejita de oro turca tiene un secreto que Kerem ni se olía. ¿Os acordáis de Ande y Kerem? La pareja que nos tenía a todos pegados a la pantalla, con ese amor que parecía de película. Pues sí, terminaron y todos nos quedamos con el corazón roto. La versión oficial era que las cosas no daban para más, que sus caminos iban por separado, ¿no? Lo típico, vaya. Que si agendas, que si distancias, lo de siempre para justificar un adiós. Pero resulta, y aquí viene lo bueno, que Ande parece que tenía guardado unas en la manga. O más bien un secreto que ha salido a la luz ahora y que explica muchas cosas. Se rumorea, y ojo que esto no lo digo yo, lo dicen fuentes muy cercanas y medios turcos que no suelen equivocarse. Se dice que Ande ya estaba en otra onda y Kerem, pobre, ni se enteraba. Para ser honestos, siempre hubo algo en esa ruptura que no cuadraba del todo. ¿Tan de repente se acabó ese amor tan apasionado? Yo sospechaba que había algo más, algo que no nos estaban contando. Y ahora parece que se confirma, ¿veis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande, quizás por respeto, o quizás porque quería cerrar un ciclo sin dar explicaciones innecesarias, no le contó a Kerem lo que estaba sintiendo o lo que ya estaba sucediendo en su vida sentimental. Imaginaros el shock. Él creyendo que seguían en las mismas, y ella con otros planes o quizás ya con otra persona. Madre mía, qué traición. Dicen las malas lenguas, y yo aquí reportando el salseo fresco, que Kerem se enteró de ciertas cosas por terceros. Por terceros, chicos. No de su propia novia. Esto te da una idea de la comunicación que había al final. Y si encima lo que se enteró era que Ande ya estaba mirando para otro lado, ¡buf!, qué bajón. Hay gente que dice que Kerem se sintió muy dolido por cómo terminó todo, y ahora con esta información, la herida se reabre. Es como si le dieran la puntilla, ¿sabéis? Se da cuenta de que quizás estuvo viviendo una mentira o al menos, una versión muy edulcorada de la realidad. Y a ver, pensemos un poco. Si Ande ya estaba buscando algo más o ya lo había encontrado, ¿por qué mantener una relación con Kerem? Pues quizás por mantener la imagen, por no decepcionar a los fans, o quién sabe, a lo mejor todavía le tenía cariño y no quería hacerle daño directamente. Pero claro, de una forma u otra, el daño está hecho. Lo que me fascina de esto es cómo se manejan estas cosas en el mundo de la fama. Siempre hay capas y capas de información, y la verdad, solo la saben ellos. Pero este secreto de Ande ha puesto patas arriba toda la historia de su separación. Ahora, cuando ves las fotos antiguas, las entrevistas, todo adquiere otro significado. Yo creo que es justo lo que buscaba Ande, ¿no? Poner un punto final definitivo a esa etapa, quizás liberarse de un peso. Y si Kerem no lo sabía, pues peor para él, pero para Ande quizás era la única manera de seguir adelante sin mirar atrás. Y ahora la gran pregunta, la que todos nos estamos haciendo, ¿creéis que Kerem se ha enterado de todo esto ahora? ¿Cómo creéis que se ha tomado esta revelación? ¿Ha sido un golpe bajo o simplemente ha sido una forma de cerrar el ciclo para Ande? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Ande actuó bien al no contárselo? ¿O debería haber sido más transparente con Kerem, aunque eso significara un final más doloroso en su momento?